Aquella noche en Barcelona. Cuando descubrí los mensajes en su teléfono. No grité. No lloré. Solo sentí un frío que se instalaba en el pecho. Como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y dejado entrar el viento del norte. Elena estaba en la ducha, tarareando una canción vieja de Sabina. Ajena a que yo acababa de leer cómo planeaba dejarme por Javier. Mi socio desde la universidad. El hombre con quien había construido la agencia de publicidad que nos había hecho ricos a los tres. Yo tenía 38 años. Llevábamos 12 juntos. Habíamos comprado el ático en el Eixample con vistas a la Sagrada Familia. Ese monumento inacabado que siempre me recordaba que algunas cosas nunca terminan como uno las imagina. Elena decía que era su sueño vivir allí. Yo lo compré por ella. Ahora entendía que todo había sido una inversión a fondo perdido. No dije nada cuando salió del baño. Envuelta en la toalla blanca que le regalé en Navidad. Me miró con esa sonrisa que antes me desarmaba y ahora me parecía falsa. Como un anuncio mal retocado. ¿Qué pasa? ¿Cariño? Tienes cara de funeral. Respondí que nada. Que estaba cansado. Me acosté de espaldas, escuchando su respiración regular hasta que se durmió. Yo no pegué ojo. Pensé en cómo había empezado todo. Nos conocimos en Madrid. En la Facultad de Comunicación. Ella era la chica guapa de clase alta que se reía de mis chistes malos. Yo. El becario de pueblo que había llegado a la capital con una maleta y muchas ganas. Javier era el tercero en discordia. El que siempre tenía contactos. El que sabía moverse entre los hijos de papá. Formamos el trío perfecto, yo la creatividad. ¿En los clientes? Elena la que nos mantenía unidos. O eso creía. Cuando montamos la agencia. Fue idea mía. Javier aportó el dinero de su familia, Elena. Su encantó para cerrar contratos. En 5 años pasamos de un piso compartido en Malasaña a oficinas en Paseo de la Castellana. Ganamos premios. Salimos en revistas. Yo diseñaba campañas que se hacían virales. Ellos brindaban en las fiestas. Yo pensaba que éramos un equipo. Pero los mensajes lo cambiaban todo. No eran solo palabras de amor. Eran planes. Cuando Alejandro se entere, se quedará con nada. La agencia es nuestra. Javier había registrado partes del negocio a su nombre sin que yo lo supiera. Elena lo sabía. Habían esperado el momento perfecto, el lanzamiento de la campaña para la gran marca de moda. La que nos iba a poner en otro nivel. Me levanté al amanecer. Fui a la cocina. Preparé café como siempre. Elena bajó en bata. Me besó en la mejilla. Hoy es el gran día. Amor. La presentación. Asentí. Sonreí. Dentro. El frío se extendía. No era rabia ciega. Era algo más calculado. Más peligroso. La certeza de que la gente como ellos siempre gana si uno se queda quieto. Llegué a la oficina temprano. Javier ya estaba allí. Con su traje impecable. Repasando la presentación. Me saludó con palmada en la espalda. Listo para triunfar. ¿Socio? Lo miré a los ojos. Eran los mismos de siempre. Pero ahora veía la codicia detrás. Claro. Dije. Hoy todo cambia. La presentación fue en el hotel de lujo frente al Retiro. Los ejecutivos de la marca llegaron puntuales. Yo llevaba el portátil con los archivos finales. Elena estaba en primera fila. Radiante. Javier hablaba. Gesticulando. Vendiendo nuestra visión. Cuando llegó mi turno.
Conecté el dispositivo. La pantalla se iluminó. Y entonces apareció lo que había preparado esa noche. No era la campaña. Eran capturas de pantalla. Los mensajes. Las transferencias bancarias sospechosas. El contrato paralelo que Javier había firmado con un competidor. Todo proyectado en alta definición. El silencio en la sala fue absoluto. Los ejecutivos se miraron. Elena palideció. Javier balbuceó algo. Cancelaron el contrato en el acto. La marca no quería escándalos. Salí de allí sin mirar atrás. En la calle. El sol de Madrid pegaba fuerte. Pero yo seguía sintiendo frío. Los días siguientes fueron un borrón controlado. No grité. No lloré en público. Me instalé en un hotel discreto cerca de la Gran Vía. Uno de esos donde nadie pregunta. Elena llamó 100 veces. Dejé que saltara el buzón. Javier intentó contactar por email, hablemos. Alejandro. Fue un error. No respondí. Lo primero era evaluar daños. La agencia estaba a nombre de los tres. Pero Javier había maniobrado para controlar las acciones mayoritarias. Lo supe revisando documentos que antes ignoraba por confianza. Confianza. Qué palabra tan estúpida. Contraté un abogado recomendado por un viejo amigo de la facultad. Uno caro. De esos que defienden a políticos corruptos. Esto va a ser largo. Me dijo. Pero hay irregularidades. Podemos pelear. No quería pelear en tribunales. Quería algo más definitivo. Empecé a observar. Desde el café frente a la oficina. Veía cómo llegaban los empleados. Algunos confundidos. Otros furiosos. La noticia había salido en prensa especializada, escándalo en agencia puntera, traición interna. Elena concedió una entrevista llorosa, problemas personales. Javier desapareció unos días. Yo no desaparecí. Volví a mi rutina antigua. Caminatas por el Retiro al amanecer. Cuando Madrid aún duerme. Pensaba en mi padre. Que murió trabajando 12 horas al día en la fábrica. Me decía siempre, hijo. La gente te usará si puede. No les des la oportunidad. Lo ignoré. Creí en la amistad. En el amor. Ahora entendía. El dolor no era solo por Elena. Era por la humillación. Por darlo todo y recibir puñaladas. Pero la rabia no me cegaba. Me aclaraba. Empecé a planificar. Primero. Información. Accedí a backups antiguos de la nube corporativa. Encontré más, emails donde Javier negociaba comisiones ocultas. Elena firmando como testigo. Nada ilegal del todo. Pero suficiente para sembrar duda. Contacté discretamente a clientes antiguos. Si necesitan algo. Estoy disponible freelance. Algunos mordieron el anzuelo. La agencia empezó a perder proyectos. Elena apareció una noche en el hotel. Llorando. Suplicando. Fue un error. Alejandro. Javier me manipuló. La miré fijar los ojos maquillados corridos. Antes me habría derrumbado. Ahora solo vi cálculo. Vete. Dije calmado. No hay vuelta atrás. ¿Se fue? Pero supe que no se rendiría. Javier tampoco. Eran inteligentes. Sabían que yo podía destruirlos del todo. Tenían que neutralizarme. Recibí una oferta, comprar mi parte por una miseria. Rechacé. Entonces empezaron las presiones sutiles. Un cliente canceló de repente.
Rumores en el sector, Alejandro está inestable. No me inmuté. Seguí observando. Alquilé un piso pequeño en Chamberí. Anónimo. Allí. Por las noches. Anotaba todo. Patrones. Debilidades. Javier tenía una amante. Una modelo joven. Elena lo sabía y lo toleraba por el estatus. Javier jugaba en bolsa. Arriesgando dinero de la agencia. Elena gastaba en viajes. Ropa. Una vida que yo financiaba. El frío interior se convertía en algo sólido. No era odio puro. Era justicia fría. Imaginaba sus caras cuando todo se derrumbara. Pero también dudaba. ¿Valía la pena? ¿Me convertiría en ellos? Una noche. Solo con una botella de Rioja. Pensé en rendirme. Vender. Irme a otra ciudad. Empezar de cero. Pero recordé los mensajes, se quedará con nada. No. No les daría esa satisfacción. El plan empezó a formarse. Lento. Sin prisa. Usando las reglas del juego que ellos mismos habían roto. Pasaron meses. Madrid cambió de estación, del calor asfixiante al otoño lluvioso. Yo me mantuve en las sombras. Trabajaba freelance. Suficiente para vivir. La agencia agonizaba. Clientes huyendo. Empleados marchándose. Javier intentó salvarla con un nuevo socio inversor. Un ruso con dinero dudoso. Lo supe por un ex empleado que me debía favores. Elena se mudó a un piso más pequeño en Salamanca. Vendiendo joyas para mantener apariencias. Yo observaba desde lejos. Usaba perfiles falsos en redes para ver sus publicaciones. Fotos de cenas forzadas. Sonrisas plásticas. Javier en gimnasio. Presumiendo. Elena en eventos. Sola. Empecé el primer movimiento. Anónimamente. Envié a Hacienda documentos sobre irregularidades fiscales. Nada grave. Pero suficiente para auditoría. Javier recibió la notificación. Lo vi estresado en una foto. Luego. Contacté a la amante. No para seducirla. Para informar. Le mandé pruebas de que Javier la usaba como trofeo mientras planeaba casarse con Elena por dinero. Ella rompió públicamente. Escándalo en revistas del corazón. Elena llamó entonces. Voz temblorosa. ¿Eres tú? Para. Por favor. No confirmé. Colgué. El costo empezó a notarse en mí. Dormía poco. Soñaba con ellos riéndose. Me miraba al espejo, ojeras. Expresión dura. ¿Quién era este hombre? Un amigo me dijo, déjalo. Alejandro. Te estás consumiendo. Tenía razón. Pero parar significaba admitir derrota. Y no podía. El inversor ruso se retiró tras la auditoría. La agencia al borde de quiebra. Javier vendió su coche deportivo. Elena dejó de salir. Segundo movimiento, filtré a prensa el contrato paralelo con competidor. Noticia bomba. Javier demandó por difamación. Pero perdió credibilidad. Me reuní con el abogado. Podemos ganar la parte que te corresponde. Pero yo quería más. Quería que sintieran el vacío. Dudé una noche. Pensé en llamar a Elena. Perdonar. Imaginé su alivio. Pero recordé la traición. El frío volvió. Más fuerte. Tercer movimiento, usé contactos para que un gran cliente volviera conmigo. Solo.
La agencia perdió su último pilar. Javier apareció en mi puerta. Demacrado. Hablemos. Lo dejé pasar. Me has destruido. Sonreí por primera vez en meses. No. Vosotros empezasteis. Habló de reconciliación. Ofreció dinero. Lo escuché. Dentro. Disfrutaba su humillación. Pero también vi miedo real. Era humano. Como yo. Se fue derrotado. Esa noche. Por primera vez. Sentí algo parecido a paz. Pero sabía que no acababa ahí. El invierno llegó cruel. Madrid gris. Con viento que corta. La agencia quebró oficialmente. Empleados en la calle. Javier y Elena separados. Culpándose mutuamente. Yo reconstruí. Nueva agencia pequeña. Con excompañeros leales. Clientes volvieron. Éxito modesto. Pero mío. Elena intentó suicidio. Pastillas. La salvó una amiga. Llamó desde hospital. Ayúdame. Alejandro. Por lo que fuimos. Fui a verla. Pálida en la cama. Lo siento. La miré. Parte de mí quiso abrazarla. Otra. Dejarla pudrirse. No hay perdón. Dije. Solo consecuencias. Me fui. Javier huyó a Argentina. Con deudas. Lo supe por rumores. Intentó empezar de nuevo. Pero mi filtración anónima a autoridades allá lo complicó. Yo prosperaba. Pero el vacío crecía. Amigos decían que estaba cambiado. Frío. Distante. Una noche. En el ático vacío que vendí. Pensé en todo. La venganza había funcionado. Los destruí sin violencia física. Usando sus propias armas, información. Sociedad. Leyes. ¿Pero vi yo? Miraba la sagrada familia iluminada. Inacabada. Como mi vida ahora. Sin Elena. Sin Javier. Solo. Dudé si había valido la pena. El costo, mi humanidad erosionada. Ya no confiaba en nadie. Relaciones superficiales. Recibí carta de Javier desde allá. Me has convertido en nada. Felicidades. No respondí. Elena se recuperó. Vio psiquiatra. Intentó contactar de nuevo. Bloqueé. El éxito llegó, premio por nueva campaña. En la gala. Subí al escenario. Aplausos. Sonreí. Dentro. Vacío. ¿Era esto victoria? ¿O solo supervivencia deformada? Primavera en Madrid. Flores en los parques. Pero yo seguía en invierno interior. La agencia crecía. Contraté gente nueva. Jóvenes ambiciosos. Los observaba con sospecha. Elena publicó libro. Memorias veladas. Historia de amor roto por ambición. Vendió bien. La vi en entrevista TV, arrepentida. Fuerte. Parte admiré su resiliencia. Otra odié. Javier volvió. Detenido por estafa antigua. Mi filtración final. Prisión preventiva. Fui a visita. Tras cristal. ¿Satisfecho? Preguntó. No. Dije honesto. Solo vacío. Hablamos. Admitió todo. Éramos codiciosos.
Tú eras el bueno. Reí amargo. El bueno que os destruyó. Se disculpó. No creí. Pero vi su ruina. Suficiente. Salió en libertad condicional. Desapareció. Yo seguí. Éxito mayor. Portadas revistas. El regreso de Alejandro. Pero noches solo. ¿Bebía? Pensaba, ¿podía haber perdonado? ¿Sería diferente? Un día. Elena en mi puerta nueva oficina. Necesito hablar. La dejé pasar. Lloró. Contó terapia. Cambio. Te amaba. Miedo a pobreza me cegó. Escuché. Por primera vez. Dudé venganza entera. No cambia nada. Dije. Pero voz menos fría. ¿Se fue? Yo quedé pensando. El plan había sido perfecto. Pero precio alto. Perdí capacidad de confiar. Amar. ¿Valió? Verano otra vez. Madrid bulliciosa. Yo en la cima profesional. Agencia líder. Dinero. Respeto. Pero solo. No pareja. Amigos distantes. Elena se mudó a Barcelona. Nueva vida. La vi en redes, sonriente. Auténtica quizás. Javier en anonimato. Trabajando bajo. Yo camino por retiro. Miro parejas. Familias. Envidio normalidad. La venganza me dio justicia. Pero robó paz. Una noche. En balcón. Miro ciudad. Luces brillantes. Pienso, imitarlos me convirtió en monstruo calculador. O solo sobreviviente en mundo cruel. ¿Quién ganó realmente? ¿Mereció la pena destruirlos para no ser destruido? La respuesta. En el silencio de mi ático vacío. Me persigue.